Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar y la hora en la que nos estén escuchando. Desde Ministerio La Voz de la Palabra les damos la bienvenida a un nuevo podcast. Lanzado el 12 de junio de 1979 y reeditado en 1986, Boys Don't Cry se convirtió en uno de los hits más escuchados de la banda británica The Cure. Esta tan conocida canción habla de la historia de un hombre que se resigna en su intento de querer recuperar al amor de su vida, tratando de disimular su estado emocional, no solamente con la manera en cómo queda plasmada la letra a lo largo de la canción, sino también puntualmente con lo que dice el estribillo. Cito textualmente traducido al español: por eso trato de reírme al respecto, tratando de cubrirlo todo con mentiras. Por eso trato de reírme al respecto, ocultando las lágrimas en mis ojos, porque los chicos no lloran. Justamente, Boys Don't Cry significa eso, los chicos no lloran. Según la opinión pública y quienes al día de hoy recuerdan esa canción, la consideran un himno al romance, a la valentía y al amor propio. Y en esto último puedo estar de acuerdo, pero en parte, porque si bien la canción nos muestra que el protagonista está empezando a iniciar un camino de autosuperación, tratando de no caer en la dependencia emocional, concepto acerca del cual vamos a hablar en futuros podcasts, de paso, ¿por qué tener que llegar a irse al otro extremo? ¿Por qué tener que llegar al punto de decir voy a reprimir mis lágrimas, voy a reprimir mis emociones, fingir que no pasa nada, taparlo todo con mentiras? ¿Por qué? Porque los hombres no lloran. Podríamos decir en cierto modo que está ironizando, pero vamos a tomarlo de esta manera. Y este es precisamente el disparador del tema que quiero compartir con ustedes, más que nada para plantearnos esta cuestión: ¿por qué se instauró esta expresión en nuestra sociedad? ¿Qué tan cierto es? ¿Y de qué manera nos afecta a nosotros los hombres? Porque sí, señores, a nosotros precisamente siempre se nos ha dicho de que los hombres no lloran, no llores que pareces nena, y muchas otras expresiones que precisamente apelan a lo mismo de siempre, a querer referirse de forma despectiva al hecho de que el hombre, según quienes manejan y quienes hasta el día de hoy sostienen esta teoría, no debe permitirse expresar sus emociones. Expresar emociones implica verse vulnerable, y verse vulnerable, según ellos, implica ser débil. Y el hombre no debe, repito, según ellos, permitirse ser débil. Nada más lejos de la realidad. Por esa razón, querida audiencia, quiero compartir este concepto, este pensamiento con ustedes para un poco comenzar a derribar este mito. Porque, sin tener que apelar a conceptos demasiado complejos en materia de psicología o hasta inclusive de religión, acá simplemente quiero que me acompañen a apelar al sentido común. Ni más ni menos. Vamos a suponer lo siguiente: vos que me estás escuchando y por ahí sos padre de familia. Tenés que cargar con la responsabilidad de proveer para tu casa, lo cual obviamente va a implicar de que tengas que aguantar un montón de situaciones que tal vez no te gusten en cuanto al plano laboral, en cuanto a lo salarial, el ambiente, el trato con tu jefe, pero lo tenés que hacer ¿por qué? Porque vos tenés una prioridad y tenés una responsabilidad, que es la de proveer para tu casa. Y en este contexto también podría mencionar a las mujeres que también tienen que hacerse cargo del hogar solas, que tienen que criar solas a sus hijos, que tienen que ellas ser las que provean para el hogar. No es un punto que haya decidido pasar por alto a propósito porque no me interese o por otro motivo más que el tema que nos trae en este momento, a hablar de una problemática que le compete a los hombres. Sobre las mujeres hablaremos en un futuro tema, les doy mi palabra. Esto de paso me recuerda a las veces por años que he tenido que ir viajando bastante lejos para justamente ir a trabajar, que a veces, dicho sea de paso, tenía que viajar en más de un transporte, hasta 3 transportes, 3 o 4, dependiendo de la zona en donde me tocaba trabajar, para llegar al trabajo solamente. Estamos hablando de unas 3-4 horas ida. Y yo, siendo soltero, me quejaba de que el tiempo que pierdo, me canso más en el viaje que en el trabajo, pero después ver ese contexto plasmado a lo que realmente tiene que padecer un padre de familia para poder llevar el sustento a su hogar, y que toda esa sobrecarga, no solamente lo que pasa en lo laboral, sino también el trajín de la casa al trabajo, del trabajo a la casa, tener que buscar un asiento en el ómnibus, tener que estar muchas veces viajando apretado, evitando robos, teniendo que también ver de qué manera arreglárselas cuando hay paro de transporte, un montón de cosas que hacen que lógicamente uno llegue a la casa sobrecargado mental, psicológica y emocionalmente. ¿Y qué vas a hacer? ¿Vas a reprimir todo porque los hombres no lloran?
vas a dejar a un lado la posibilidad de encontrar en la familia que vos decidiste formar un espacio en donde puedas desahogarte, en donde puedas sentir contención, cariño, afecto y apoyo, o te vas a descargar con ellos solamente porque llegaste a un punto en el que guardaste y guardaste tanto que con alguien te la tenés que agarrar, como pasa en la mayoría de los casos en donde terminas explotando en situaciones que no tienen nada que ver y con quienes lógicamente no tienen nada que ver. Y si a esta problemática la trasladamos a las esferas del cristianismo, realmente es necesario que tengamos en cuenta un hecho que es muy real. Dentro de las comunidades cristianas, este pensamiento de que los hombres no lloran, de que el hombre tiene que ser mentalmente fuerte, de que el hombre no debe permitirse sentirse débil delante de su esposa, delante de su familia, de sus hijos, y ni hablemos de esas personas que tienen cargos de liderazgo. Porque inclusive han habido y siguen habiendo muchos casos de líderes, me refiero a ministros, pastores y demás, que han caído en depresión. Y no han caído en depresión porque la situación los ha superado, porque se han visto saturados, cansados, porque han tenido que afrontar situaciones que los han desestabilizado mental y emocionalmente, sino que por el contrario, se han visto así porque no concebían la idea de que ellos puedan llegar a experimentar el sentirse vulnerables, cayendo por un lado en esa falacia de que ser vulnerable implica ser débil, y por el otro también malinterpretando totalmente el verdadero rol que debe tener un líder. Porque a ver, estamos hablando de un cargo de liderazgo, no estamos hablando de una posición jerárquica que puede llegar a darte una cierta cuota de poder. Porque ¿qué poder te puede dar ser líder? Yo entiendo de que el líder tiene que predicar con el ejemplo, sí, pero también la responsabilidad de que el líder sea una figura endiosada tiene un poco que ver con la persona que está sujeta a ese liderazgo. Porque es fácil quitarse la responsabilidad de encima delegándosela al líder y poniéndolo a él como el ejemplo de todo lo que hay que hacer. Total, yo simplemente me limito a hacer lo que él me diga y nada más. No colaboro, no le doy mi apoyo, no le doy contención. Y esto lo digo porque muchos líderes necesitan muchas veces ser escuchados, ser contenidos por sus liderados. Y si tenemos que hablar del mayor ejemplo de liderazgo de nuestra historia, ¿a quién nos tenemos que referir? Obviamente a nuestro Señor Jesucristo. Y esto, por favor, este versículo grabátelo a fuego. El Evangelio según San Juan, capítulo 11, versículo 35. ¿Sí? Es más, te lo voy a repetir. Juan 11, 35. Dos simples palabras. Jesús lloró. Y el hecho de que Jesús haya llorado bajo la tumba de Lázaro, independientemente del contexto y las circunstancias que lo llevaron a Jesús a tomar esa decisión o a sentirse desbordado emocionalmente en ese momento, no debe ser ni por asomo el disparador para que nosotros tomemos a Jesús como alguien que era constantemente emocionalmente inestable o que era impulsivo, como por ejemplo sí lo era el apóstol Pedro, o que se sentía débil o inútil. Para nada. Él simplemente, en su calidad de humano, siendo 100% Dios y 100% humano, expresó sus emociones. Entonces nosotros, que somos seres humanos, imperfectos, manchados por el pecado y con una constante tendencia a cometer errores, ¿cómo no vamos a dar lugar a expresar nuestras emociones? Y más allá de que técnicamente vulnerabilidad y debilidad no signifiquen lo mismo, ¿quiénes somos nosotros, seres humanos imperfectos sin con tendencia al pecado, para decir que no tenemos derecho a sentirnos débiles? Por otro lado, también es necesario aclarar que la solución a esta problemática tampoco tiene que ver con la salida fácil de romantizar nuestras emociones, nuestros defectos, trastornos, traumas, etc., haciendo de que el hombre tenga que ser una persona hiperfrágil que viva constantemente con inestabilidad emocional y en un estado de berrinche crónico que no ayuda absolutamente nada y que en sí es un signo de total y absoluta inmadurez. Por eso necesitamos entender que nuestra verdadera fortaleza como seres humanos, y en este caso puntual como hombres, por un lado consiste en aprender a reconocer nuestras limitaciones, al igual que aprender a reconocer qué aspectos de nuestra vida necesitamos cambiar, entendiendo que el hecho de reconocer nuestra debilidad es lo que le da entrada a Dios para que actúe en nosotros y que su poder se manifieste en y a través de nosotros, y que podamos decir como el apóstol Pablo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si te gustó este podcast, compartilo con tus contactos, recordá suscribirte a nuestro canal de YouTube y seguirnos en nuestras diferentes redes sociales. Te ha hablado Johnny Carrazán en nombre del Ministerio La Voz de la Palabra, deseándote que Dios te bendiga.